¿Me escuchas? Señor Renzo, ¿Me ¿me escuchas? escucha o no? Sí, yo te escucho, fuerte y claro. Fuerte y claro. Doctor ¿Usted o me no, escucha? ¿Usted me escucha o no? perfecto. Bien. Ahora sí, bueno, tantos problemas técnicos que han habido, ahora sí vamos de lleno porque hay gente que me está preguntando, ¿y a qué hora empieza? ¿En qué momento ¿En comienza? qué página estás ahorita? Dime, ¿en qué página estás? En mi Jorge. página oficial de Jorge Esteban Trillo. Ah, ya, me avisas cuando lo pones porque no te veo que no estás transmitiendo. No, ya está transmitiendo, pero va a demorar, demora un poquito en aparecer. Así que como que podemos ir conversando. Me avisas cuando ya estemos online. Ya estamos, ya Hoy estamos. O sea, estamos. todo lo que estamos hablando se va a ver, ¿ya? Ok, Va a perfecto. aparecer. Muy bien. Escúchame, ¿Me escucho? he hecho una agenda porque, o sea, si vamos a hablar ahorita como solemos hablar cuando hablamos por teléfono, no vamos a acabar nunca, No ¿ya? vamos a acabar nunca No porque vamos a tú acabar. hablas un montón, yo hablo un montón. Somos exactamente. Bien, entonces vamos a puntualizar algunas cosas. Entonces, vamos a, Estoy, mira, con mi polo naranja, pero estoy con mi lápiz. O sea, ni para uno ni para el otro. Bien, vamos a iniciar entonces como habíamos quedado y hay que tratar de que sea como cuando conversamos, lo más natural posible. Eh, Recordarte que este es un espacio en el que, bueno, que se creó para justamente fomentar el debate. No me interesa que la gente que habla conmigo piense igual que yo, no pretendo convencer a nadie. De hecho, lo que me gusta es el debate, el intercambio de ideas, porque creo que de esa manera se genera el progreso. Bien. Eh, Empezamos. El domingo tenemos elecciones y es como que tenemos a dos personas que representan ideologías distintas, modelos económicos distintos y representan además una forma de ver los medios de producción de manera totalmente distinta. Por un lado tenemos a Pedro Castillo y por otro lado tenemos a Keiko Fujimori, ¿no? Y todo lo que ella representa y Pedro Castillo todo lo que representa. ¿Te parece si empezamos hablando de ambos candidatos? ¿Qué Perfecto. opinión tienes tú? Porque yo sé que tú tienes una opinión formada. De hecho, la vez que hablamos, es porque yo vi una publicación tuya y empezamos ahí a debatir por WhatsApp. ¿Te parece si retomamos eso? ¿O quieres empezar con una opinión propia, una visión al futuro, hablando de uno de los dos, de quien tú quieras, la verdad a mí me da igual? Perfecto. Bueno, partimos del punto de cuando fue el 6 de junio, perdón, no 6 de junio, el 11 de mayo. No, De 11 de mayo abril. no, fue 11 de abril, un día después de tu cumpleaños, ¿verdad? El 11 de abril fueron las elecciones y Pedro Castillo no aparecía en ningún lado, pues, ¿no? No aparecía, no existía en el sistema y la bronca era entre Rafael, entre Keiko. Keiko estaba en tercera, cuarta, competía con Vero en el cuarto, quinto lugar. Era Johnny Lescano, acuérdate que en un principio era el que estuvo en primera, qué sé yo. Y entonces pasó el 11 de abril y salió el flash electoral a las 7 de la noche y dijeron Peter Castle y Keiko Fujimori. Y ya todo el mundo comenzaron a hacer comentarios totalmente racistas. Racistas Total, y total, clasistas. total. Dos. Disculpa que te Racistas y corte. clasistas. Vamos a estar cortándolo constantemente. Racistas y clasistas del limeñito acomodado, pero incluso clase mediero bajo, porque esto es rarísimo. O sea, tú ves a un montón de gente clase media baja insultando el modelo económico de Castillo cuando no tienen ni idea de que el modelo económico neoliberal los tiene como está ahorita, a los clase Ah, medios pero bajos y la clase por baja. O sea, es supuesto. Y totalmente, entonces ¿no? comenzaron las interrogantes de, oye, ¿por quién vas a votar? ¿No? Entonces yo dije, me acuerdo que lo dije, es como que te preguntan, oye, ¿cómo prefieres morir, ahogado o quemado? Ninguna de las dos. Pero Ujú. luego va pasando las semanas, pasando las semanas y te das cuenta que el voto viciado, nulo, no nos va a llevar a ningún lado. Tienes que tomar una postura, te guste o no te guste. Y la misma disyuntiva durante muchos años. ¿Cuál es? El mal menor. Siempre el contrincante de segunda vuelta que va con Keiko Fujimori en las últimas tres elecciones gana por ser el mal menor. Alan García ganó con Ollanta por ser el mal menor, siendo Alan García considerado el peor presidente de la República. O sea, no me cabe en la duda cómo alguien que llevó al Perú como llevó Alan García con las colas, la superinflación, la, esta- la intención de la estatización de la banca, la corrupción,
la liberación de terroristas y todo eso, fue elegido presidente, fue porque fue considerado el mal menor. Es lo que te decía y un poco mi tesis, que bueno, no es mía en realidad, es un poco tomada eh, de Maquiavelo, que la naturaleza humana no es tan racional, es decir, hay una irracionalidad más bien que nos han hecho creer lo contrario. No me quiero ir mucho con esto, porque nos vamos a ir a otro tema, pero es como que nos han hecho creer que somos personas totalmente racionales, cuando en realidad estamos constantemente tomando decisiones irracionales, no solamente en el ámbito cotidiano, no solamente en el ámbito de consumo, tú lo debes saber, tú eres marketero o estudiaste marketing, yo soy comunicador, entonces, sino también en estos temas políticos y también religiosos. No es sorprendente para mí, por ejemplo, de que la gente vote por una Alan García o que haya votado por una Keiko, que representa justamente toda la corrupción de los 90. Pero quiero puntualizar en algo. Tenemos una Keiko. Empezamos hablando de Keiko, ¿te parece? Perfecto, me encanta. Debo reconocer y voy a decir lo que yo enarbolo la bandera anti-fujimorismo. Yo sí soy parte del anti-fujimorismo. Lo soy, enarbolo la bandera y esa es mi consigna. ¿Podemos debatir? Sí. ¿Me han terruqueado en mi familia? Uf. Si hay alguien de mi familia está viendo, saben que me han dicho comunista, terruco, de todo. Me lo han dicho en mi familia, me lo han dicho en mi centro de trabajo, me lo han dicho en mi centro de amigos, y ahora en la campaña, más todavía, ¿no? O sea, me han terruqueado. Y quizá te dicen comunista, pero no entienden, y no es por ofender a los No, familiares, no, o eso sea, luego ese es otro tema de la discusión, gente no tiene ni Esteban, idea. porque me sorprende que desde el 11 de abril todos los peruanos se han convertido en expertos en política, porque hablan de comunismo y Todos nunca han han leído leído ni siquiera Marx. no saben lo que es el comunismo, no saben qué es el terrorismo, solamente tienen la idea de que terrorismo es igual a sendero luminoso, pero no saben que puede existir un terrorismo de Estado, un terrorismo de la prensa. Entonces, de la Una nada saben que dictadura es de derecha. socialismo. Una dictadura de Exacto. derecha. No saben los términos. Yo me acuerdo, para eso tengo que empezar al principio. Yo me acuerdo que a mí me gustaba el tema de política desde que yo estaba en la primaria. Estamos hablando del siglo pasado. Y durante mi primaria, secundaria, a mí me gustaba el curso de geopolítica en el colegio. Yo he estudiado, he leído durante muchos años, he salido a protestar. Y eso Es, que en varias facciones a ver, de la religión evangélica, tú y yo venimos de un background evangélico, cristiano, conservador, tenemos el mismo background protestante. y exploradores del rey, y la escuela dominical y todo eso, ¿no? Y por Entonces, supuesto, recuerda es una que mixtura, ¿no? Es para el una mixtura. cristiano promedio no se mete mucho en política, porque para el cristiano promedio, y de nuevo me estoy yendo por las ramas, pero a ver, para el cristiano promedio, para el cristianismo no se puede meter mucho en política porque la visión del reino es otra. Y lo compruebo cada vez que veo posts de hermanos evangélicos, cristianos, que está pasando todo ese tema coyuntural, pero a ellos le vale madre, ellos están invitándote a los Les vale cultos. madre. Mira, yo te voy a decir, yo hice un video, subí un video en el 2017, me acuerdo, porque yo estaba en Chiclayo por temas de trabajo, y se presentó esta marcha de con mis hijos no te metas. La ideología y la filosofía de género, que son dos cosas distintas. Otro tema que podemos hablar largo y tendido. Sí, Una sí, cosa es sí, hablar de de igualdad de género y todas. una cosa es de ideología de género. Y de repente, tal Pero cual. me sorprendió cómo el poder político corrupto del fujimorismo abrazaba a un sector de la religiosidad. Me acuerdo de aquel entonces el superintendente, no sé qué término lo conocen ahora, pero como que el Igual, presidente de las superintendente. asambleas de Dios estaba liderando, dije, oh my gato. Dije, las denominaciones cristianas abrazando al poder político por un concepto errado. Y salían a las marchas, en todo el Perú salieron con mis hijos, no te metas. En todo el Perú se organizaron las iglesias, todo. Pero después cuando hay casos de violación, de que el juez Inostroza dice, voy a bajar la condena a este violador, no dicen nada. No, nadie sabe. Cuando el número de feminicidio aumenta en el Perú, las iglesias evangélicas dicen, Se no callan. salen a marchar. Cuando, Total. cuando se enteran el caso de Sodalicio, donde violan a los niños en los Sí. templos católicos, No, es que calladitos. como no se Entonces yo menciona la digo, palabra homosexual, como no hay gay ni maricas a quien acudir, entonces ellos dicen, no, eso no me importa. Basta que tú pongas género, gay, y homosexualidad, se ya, les ya como que, escarapela la piel, se les escarapela la piel. Entonces ya. dicen, los gays están prohibidos, pero no importa que hayan pedófilos, no importa que hayan asesinos, no importa que hayan que cometan el feminicidio, porque es parte de... O sea, la iglesia evangélica a la que tú y yo
estamos alineados de una u otra manera, No nos podemos eh, salir del todo. No nos podemos no salir nos del todo. podemos salir del todo. No puede ser posible que proteste cuando le conviene. O protestas siempre como protestante, o te quedas callado siempre. No puedes decir voy a protestar en contra del con mis hijos no te metas, pero cuando veo que el número de feminicidios y violaciones a menores, el abuso, la corrupción en mi país, en mi sociedad aumenta, no salgo a protestar. O sea, Total. no hay Escúchame, coherencia. ya ves, ya sabía que nos iba a pasar esto, nos estamos yendo. Volvamos a Keiko. A ver, ¿Keiko es una investigada o es una acusada? Ese es el tema. No, Keiko ese es un... ya es, perdóname, Keiko ya es alguien a quien se le ha acusado. Es decir, hay las pruebas suficientes para sustentar una acusación contra La alguien. mujer tiene 15.000 folios, Sí, 15.000 folios abiertos en el Poder Judicial. La mujer o se va, o es presidenta, o o se se va va a a la cárcel. Canadá, o Sí, se va a la no, cárcel. O sea, eso es una vergüenza internacional, que esté usando el poder político para evadir la justicia. Es como Vizcarra, ¿no? Candidateó a ser congresista para tener que el poder político y no ir a la cárcel, ¿verdad? O sea, ¿en qué cabeza le puede quedar a la gente que Keiko está postulando única y exclusivamente para escaparse de la cárcel? Pero no solamente para escaparse de la cárcel, sino para volver a una dictadura que ya la gente de los 90 lo sabe muy bien. sí, ¿por qué? Porque, a ver, y eso es algo de lo que hablé en un video que colgué justo ayer. ¿Puede haber una dictadura de derecha? Sí puede haber. Porque, Por ¿cuáles son las supuesto. características de una dictadura? Las características de una dictadura es, en primer lugar, tienes, al menos una de derecha, tienes de tu lado, si no compradas, pero de tu lado al menos a los medios de comunicación, que de alguna manera ejercen algún cuarto poder. Hago un paréntesis aquí y yo sí creo de que la teoría de la aguja hipodérmica debe replantearse porque estamos en un tiempo distinto. Aún así considero de que los medios de comunicación aún tienen cierto poder y cierta injerencia en la sociedad, y muestra de ello es justamente que Keiko ha disque empatado a Castillo, que tú sabes que yo eso no me la creo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, Keiko ya tiene los medios de comunicación. Es muy sencillo y además, si llega al poder, le va a deber favores a todo el grupo del comercio y el grupo del comercio probablemente llena el 80% de los kioscos y tiene, o sea, no es cualquier grupo, no es un diario pequeñito, estamos hablando de un grupo que tiene tentáculos que vaya a saber hasta dónde pueden llegar. Mira, el Fujimorismo, Keiko Fujimori, para mí, yo escucho a Keiko Fujimori, o mejor dicho, si yo hubiera estado en el debate el día domingo, yo hubiera barrido el piso con Keiko. No es porque yo me crea, no, es porque Keiko no sabe expresar ni articular ideas. Yo, ¿sabes lo que yo creía? No sé si te has dado cuenta que Keiko tenía en su pelo suelto la mitad recogido y la otra mitad del cabello lo tenía cubriendo la oreja. Yo estoy más que seguro que tenía algo como yo, un audífono, y alguien le digitaba lo que tenía que decir, porque la mujer no sabe. Por más que estudió aquí en Boston, en Harvard, no sabe la mujer. Keiko es la fachada de una mafia. Es acusada por qué? Organización Criminal, criminal. total. O sea, ella es la fachada de una organización criminal. De la gente que dice abiertamente, no quiero convertirme en Venezuela porque creen que socialismo es igual a Venezuela o comunismo es igual a Venezuela y no saben que existen otro tipo de socialismos y comunismos. Total. China es comunismo, pero mira cómo vive China, ¿no? Los países nórdicos son socialistas. Estados Unidos hoy en día tiene un presidente socialista, que es Joe Biden, por ejemplo. Entonces, pero siempre reclaman que dicen no quieren convertirse en Venezuela, pero entonces nos convertimos en México, en un narcoestado, porque los almacenes de Kenji encontraron cocaína. Joaquín Ramírez está denunciado y investigado por la DEA, por lavado de activos, ¿verdad? Y acuerden que el tiempo de Fujimori, el Vaticano, que fue uno de los narcotraficantes más importantes, tuvo la alianza con Vladimiro Montesinos. Y ni qué hablar de Ceballos con Aerocontinente, nacimos para volar, no sé si te acuerdas tú de esa Sí, aerolínea. El claro, hombre está claro. preso, él, hermana, todo por narcotráfico. O sea, no quieren convertirse en Venezuela, pero sí quieren convertirse en México, en un narcoestado. Yo he estado en México, conozco muy bien México y conozco la realidad. Y México es lo más inseguro que Perú. Te puede matar cualquier persona. Puede Claro. haber un ataque Ahora, en cualquier. por un lado tiene a los medios de comunicación, como ya decíamos, y por otro lado
tiene a grandes grupos empresariales que han financiado, tú sabes lo que, bueno, Dionisio Romero, ya en un momento ya pues de, me imagino yo, de temor, simplemente soltó la sopa y dijo, sí, yo le di tantos millones de dólares a la campaña, porque bueno, ya se le venía encima toda la ley, todo el peso de la ley. Entonces, por un lado tienes a esta mujer que de alguna manera tiene los medios y ha logrado tener ahora grandes aliados adinerados. Es decir, no solamente le va a deber favores a los medios de comunicación, también le va a empezar a deber favores o a aprobar algunas leyes, ¿no? Que beneficien a estos grandes grupos de interés. Y me asombra que los medios de comunicación no estén hablando de esto. Lo que pasa es que los medios de comunicación han perdido validez hace mucho tiempo. Mira, yo no veo televisión hace muchos años. Yo vivo en un país fuera de Perú, pero estoy al tanto de lo que pasa. Me acuerdo que por YouTube, por esas cosas que uno se entera, vi el último programa que tuvo Sol Carreño con este Augusto Tondarkay. Tondarkay, creo que es Tondar, no sé cómo se pronuncia. Tornac. Mi inglés no es tan bueno. Entonces, y Sol Carreño decía que no, que ellos habían salido de Cuarto Poder porque siempre han sido libres. Pero yo me acuerdo que Sol Carreño trabajaba en el Canal 4 en los 90, porque tú y yo nos íbamos al colegio, ¿te acuerdas? En la mañana y siempre escuchamos América Noticias, Primera Edición, Federico Tú a Salazar. secundaria y yo a primaria. Bueno, y entonces Federico Salazar trabajaba en el Canal 4, ¿o no? Mónica Delta no trabajaba en Panorama, en el Canal 5. Luis Iberico no trabajaba en Contrapunto en Canal 2. ¿No eran esos canales que habían sido comprados por Vladimiro Montesinos con los cerros de millones de dólares? Entonces, ¿qué moral tiene ahorita Federico Total. Salazar si él trabajó en los 90 y no dijo nada? ¿Qué moral Sí. tiene Mónica Delta si trabajó en Panorama durante la década de los 90 cuando recibían dinero de Montesinos? Entonces, no sé, no le encuentro. No, total. Es como que, que vayan a la cárcel a entrevistarle a Abimael Guzmán qué opina sobre los productos biodegradables. ¿Qué moral tiene el hombre para hablar? Total. Entonces, tiene a los medios, tiene a grandes grupos de empresarios a su favor. Y bueno, si bien es cierto, no tiene una mayoría en el Congreso, pero es lógico que las bancadas, por más de que digan o digamos de que no, sí somos un parlamento que va a estar en contra o va a estar eh, fiscalizando todo, nosotros sabemos de que para lo que ella desea hacer, que lo más probable es que suceda, para lo que ella desea hacer, va a tener aliados políticos dentro del Parlamento, ¿no? ¿Tú cómo ves esta situación dentro del Congreso? Porque si ya tienes a los medios, tienes el dinero, caramba, si tienes el Congreso, ¿tú te imaginas el poder que va a tener? O sea, Mira, el yo no me 28 de imagino, abril. porque la palabra imaginaria es peyorativa. Yo tomo las palabras del profesor de aquí de Harvard, que es un politólogo que conoce la realidad peruana, y él dice, con Pedro Castillo tengo dudas, con Keiko tengo certezas, y dice, igual a pruebas. Luego vamos a hablar sobre Pedro Castillo, vamos a hablar un millón de dudas que podemos tener, fundadas en la mayoría de los casos, pero con Keiko no hay dudas. Tenemos al gobierno fujimorista, la dictadura de 10 años, tenemos cuando fue congresistas, tenemos a su mayoría. Esteban, ¿tú recuerdas algún poder, algún partido político que haya tenido la mayoría absoluta en el Parlamento? Sí, claro, Fuerza Popular. Absoluta no, absoluta Fuera, no, absoluta no. de Fuerza Popular. Ningún gobierno. No, no, ninguno. Y pudo haber hecho No, mucho. imagínate qué hubiera sido. Y lo que hoy está viviendo el Perú es consecuencia de Keiko Fujimori. Porque lo vacaron, lo hicieron renunciar a PPK y hubo la disolución del Congreso y luego hubo el tema de la vacancia de Vizcarra. Por eso te digo, es decir, yo ya pensando, porque tú sabes que muchas veces la gente se asombra de cuando alguien cambia de opinión, ¿sabes? Oye, pero tú un día piensas algo y al día siguiente piensas lo otro. Y yo respondo y digo, y sí, y me siento orgulloso de tener esa facilidad, o mejor dicho, de tener esa apertura a escuchar una opinión tuya. De repente tú estás en lo correcto, de repente yo estoy errado. Porque viste que hay gente o hay personas que han pasado 20 años y siguen creyendo lo mismo y siguen pensando lo mismo y es como que si se No hubieran quedado evoluciona. estancados. Como que no hay progreso, ¿verdad? Entonces, yo digo y decía en estas semanas,
ella el 28 de julio, si juramenta como presidenta, que bueno, va a ser la primera presidenta mujer de la historia del país, ¿te imaginas? ¿Te imaginas ¿Y ese dónde la dejas a premio? ¿Te Mechita? ¿Y dónde la imaginas dejas a ese? Mechita? eh, A Mechita, Mercedes Arauz. a Mercedes Arrauz, la eterna aspirante a presidencia. No, pero ¿te imaginas ese poder que va a tener? Y eso es algo que sí asusta. Ahora, vayamos a lo que comentabas acerca de las dudas, porque bueno, de Keiko, ahí están los folios con las acusaciones, está el pobre fiscal Domingo Pérez ahí que no sabe qué va a suceder, Está pidiendo asilo pero político, dice, en otro país, ya. no, y no es para menos. Pero ahora volteemos a ver la otra opción, una opción que a mí Gente. particularmente me desespera porque, a ver, tú puedes ser socialista, Renzo, ¿ya? Tú puedes ser marxista-leninista, no hay problema, está bien. Pero lo que tú, como candidato político, como pretendido líder de una nación, tú no puedes darte el lujo de no saber por qué crees lo que crees. Es decir, si yo le preguntara a Pedro Castillo, ¿por qué crees lo que crees? Estoy seguro que escucharía de él, y eso sí es su opinión personal, una serie de repeticiones de cosas que a él le han enseñado y que se las ha creído. Porque tú sabes que nosotros, los seres humanos, el sapiens como tal, tiene una fijación por la autonarración. Y es un poco lo que decía Freud, ¿no? Nos convencemos de algo porque nosotros nos contamos historias a nosotros mismos que justifiquen mis propias acciones. Entonces, por ejemplo, sin ir muy lejos y con mucho respeto, si tú eres evangélico, yo soy evangélico porque por ejemplo, la Biblia es inerrante. Y pongo estos ejemplos de la religión o de la religión cristiana porque, bueno, la conozco muy bien. Entonces, Permíteme hacer un paréntesis. Y ahí está mi lucha de que desde yo tengo uso de razón que la gente dice, nunca hables de política, ni de religión, ni de deporte. Yo podría no, eliminar el fatal. deporte, yo podría eliminar el deporte, pero Concuerdo, esa pero gente que fatal. dice, nunca hables de religión y de política, Por eso estamos así. por eso estamos como estamos, Total, total. porque se quedaron callados. Yo soy pro de, al revés, olvídate. Yo voy a hablar con mi hija de política, yo voy a hablar con mi hija de religión, voy Yo, a tú hablar con sabes, mi hija de todos los mis temas contactos me políticos. dicen de política no me gusta hablar. Ah, no te gusta hablar. Tú sabes que lo que pasa es que el concepto, creo yo, del común denominador del ciudadano es, le roban al Estado, es como que le roban al vecino, pero no se dan cuenta que te meten la yuca, como decía Fujimori, por todos lados. Total, total. Al mes, ¿cuánto pagas de impuestos? Por ejemplo, te compras un chicle, le pagas el IGB. Vas a pagar ¿cuánto pagas mensual de internet? Ahí está incluido el IGB. Pagas todo lo que gastas. Si haces una suma de todos tus gastos mensuales, ¿cuánto le das al Estado? ¿Cuánto le das al Estado en IGB, en IGB, en IGB? Ahora, si ganas un monto de más o menos 2.500 soles en el Perú, los que tienen ese bendito sueldo, tienen que pagar un impuesto de quinta categoría que todos los meses Es se un va, precio se quita va, se va al categoría. Estado. Te vas a ir a Cusco, te quieres ir a Cusco, ¡pum! Te meten el impuesto. ¿Te quieres ir Total. a Miami? Te meten el impuesto. Ese dinero te lo roba la corrupción. Emprendes algo, sacas tu RUC, y te lo digo porque yo también me he metido me gusta mucho el emprendimiento bien entendido, ojo. Me gusta mucho el emprendimiento y cuando te metes a sacar tu RUC y todos estos papeles, tú sabes que por una cantidad de ventas también tienes que emitir El- un tributo. Tienes exacto. te estoy hablando que un tributo además del IGB, ojo. El IGB está en todas tus facturas, Y pero eso que, aparte del impuesto a tienes la que renta, como tributar empresario que tienes que pagar, el impuesto a la aparte del renta. impuesto a la Uf. renta. Entonces, ahora, ya que estamos hablando de temas económicos, volvamos a Castillo. Castillo no tiene ni idea ni siquiera de lo que es rentabilidad. Ah, no, pero Y lo pero, conversamos. pero Esteban, ¿te acuerdas cuando conversamos ese día? Dijimos, pero es que Castillo ha quedado ahí, cayó de sorpresa, porque en primer lugar el líder máximo es Vladimir Cerrón, que es un hombre corrupto. Es lo mismo que Keiko, pero en versión de izquierda, ¿no? Claro, sí. Entonces, como Vladimir Cerrón estaba a la presidencia y lo sacaron porque no podía postular y dijeron, pucha, ¿qué hacemos ahora? Ya sabes qué, Pedrito, pide caso, métete, hay que meterlo ya. Ya no vas a ganar nunca, pero ya tenemos que mandar este informe, estos papeles a la OMPE, a la Jurado Nacional de Elecciones. Y así al chuntazo lo mandaron.
Y claro. ¡boom! Flash electoral, segundo, primer lugar. Entonces el Ahora, hombre dice, un día voy a cerrar el TC y el siguiente día, no, no voy a cerrar el no TC. voy a Voy a cerrar cerrar la este sí. Defensoría del Pueblo, voy a cerrar la Defensoría del Pueblo. No, ya no. Ya no. Es que, como tú dices, Sí. no se la cree ni él mismo. Dice, voy a cobrar más impuestos a las mineras y el periodista Diego Cuña le pregunta, pero ya tienen el canon, o sea, ¿qué más le vas a cobrar? El tipo no tenía ni idea de que había un canon. Le preguntan, ¿qué es No, un y quiere hacer monopolio? turismo sin fines de lucro. Turismo sin fines Pero, o sea, ¿Me puedes explicar eso, por favor, Esteban? y no solo eso, es decir, eh, a ver, Jeff Bezos. Jeff Bezos es el CEO y es el hombre probablemente, bueno, uno de los más ricos del mundo, millonarios. Jeff Bezos maneja presupuestos de billones de dólares. Billones de dólares. ¿Cuánto de presupuesto va a manejar Pedro Castillo? ¿Cuánto de presupuesto? A lo que voy es, yo entiendo de que haya un factor social que hay que solucionar. Tenemos que atender y tratar de reducir brechas sociales, pero miran la opción que tenemos. Alguien que ni siquiera puede contextualizar o conceptualizar qué es un monopolio, qué es un oligopolio, qué es un monopolio, porque dentro del monopolio además hay tipos de monopolios. Tienes el monopolio absoluto, tienes el monopolio ideal, o sea esos conceptos básicos que lo sé yo, que no soy economista, pero soy comunicador, por ejemplo, pero lo sé porque trabajo en la parte empresarial, la parte privada. Imagínate alguien que va a manejar un presupuesto millonario y que no tiene idea de lo que va a hacer con el Producto Bruto Interno. Entonces, es escalofriante, porque sus muy buenas intenciones se van a topar con una pared de inexperiencia, de ignorancia en algunas cosas y con una férrea pared de oposición por parte de un poder legislativo que simplemente no lo quiere, porque Lima no quiere a Pedro Castillo y la gente piensa que Lima es el Perú, ¿no? Entonces, mira la opción que tenemos nosotros, ¿no? La opción, las mismas palabras que tú utilizaste, es deprimente tener a Pedro Castillo como candidato, pero considero que Pedro Castillo es fruto del todo ese caldo de lo que se ha estado concentrando durante 200 años. Nos vamos a ir de centenario. Qué Esteban, pena. vamos a cumplir 200 años el Sí, qué 28 de pena. julio. Y qué deprimente es vivir en una sociedad donde el que maneja le da la gana, maneja como le da la gana en el Perú. Te dicen en tu barrio, la basura sácala de 6 de la noche, 6 de la tarde a 8 de la noche, y se me da la gana a mí sacar mi basura a las 10 de la noche. ¿Verdad? Haces tu pollada y no me importa si mi vecino tiene que descansar, pongo mis parlantes. No me importa. Entonces, si el ciudadano es así, la política lamentablemente es el reflejo, es el espejo. No podemos pretender tener políticos buenos si como ciudadanos somos malos, Total, ¿verdad? total, total. Yo creo que lo que Entonces, estamos viviendo en el Perú es, merecemos lo que tenemos. Es una acción-reacción. sí, yo pienso que Pedro Castillo, justamente, creo que usaste las mismas palabras, es ese producto. Él es el producto de un neoliberalismo que se impuso en el 93 con una constitución que prácticamente se implantó a correazos y de una manera bastante férrea en nuestro sistema. Algunos le dan gracias a esa constitución, a este sistema económico, pero pocos se dan cuenta de que ha generado, de repente no el sistema económico per se, pero sí el manejo del sistema económico ha generado o ha ampliado las brechas sociales a tal punto que llega a la capital, porque no tienes que irte a provincia para ver la diferencia social. Por supuesto. En Lima Y mismo, o sea, eso, Esteban, ha sido un jalón de orejas para todos, porque nos estaban vendiendo el cuento. ¿Quién nos estaba vendiendo el cuento? La Confie, el Diario Gestión, el Comercio, el Canal 4, el Canal N y todo el conglomerado de medios de comunicación, de que Perú ahora va a ir a la OSD, va a ir, Perú forma parte de no sé qué, ya no nos van a pedir la visa Schengen, que ahora qué, que Perú va a ir, casi, casi nos estaban diciendo de que Perú estaba en un país de primer mundo, pero nos agarró la pandemia y 8 millones de peruanos que estaban en la formalidad del 30% perdieron su trabajo.
La gente no tenía para comer. El Estado te decía, enciérrate en tu casa 60 días, no salgas a trabajar, ¿y cómo? Total, Y la total. gente, yo te digo, mis jefes, yo tengo jefes que vienen trabajando en el rubro mío 30 años, 25 años, pagando el impuesto de quinta categoría que le descontaban todos los meses, un dineral de dinero, y ahora el Estado no les puede dar ni siquiera un bendito bono de 700 soles por lo menos. Entonces, la gente ha perdido dinero. La gente, ¿cómo es posible, Esteban, que la gente tenga que mendigar por una cama UCI? Básicamente de contrabando. Si tengo un familiar en desesperación, Mercantilismo puro, mercantilismo si yo puro. tengo ahorita un familiar UCI, comienzo a escribir a todos mis contactos. Oye, una cama UCI, ¿quién? Ya, 100.000 soles, hacemos una apoyada, vendo mi casa, mi carro, todo. Y tú sabes que hay familias donde todos los integrantes han pasado por COVID. ¿Y cuánto cuesta una pastilla? Y si eres pobre, ¿qué haces? Claro. El empresario te manda suspensión perfecta y el Estado te dice, quédate ahí. O sea, ni el empresario se mete una mano al bolsillo, ni el Estado se mete una mano al bolsillo. ¿Y el ciudadano cómo Individualismo. se queda? ¿Cómo se queda el Y, Estado? ¿Cómo se queda el individuo? individualismo. Ujú. Y, o sea, Ahora, tú estás en Cajamarca, lo irónico y la paradoja de Cajamarca, que es uno de los departamentos más pobres, y no desde ahora, de décadas, Cajamarca viene siendo el departamento más pobre del Perú y es el más rico en cuanto a minerales. Por sus narices en Chota, la gente en Choza, haciendo sus necesidades en un silo, muriéndose de frío en cada nevada, viendo cómo en su pista, a menos de 20 metros, salen los minerales, el oro, el litio, el cobre, y la gente y las empresas se enriquecen. ¿A costa qué? De la explotación de la población. O sea, la gente Ahora, está harta, está harta. total, total, pero hay que aclarar porque no se vaya a malinterpretar. Porque no es que el socialismo. A ver, todo se reduce cuando hablamos de socialismo a quién domina o quién es el dueño de los medios de producción. No. El socialista va a decir de que el dueño de los medios de producción debe ser el obrero porque él opera esa maquinaria. En los tiempos de Marx eran maquinarias, eran inicios de la o post-revolución industrial. Actualmente los medios de producción son otros. Y el capitalista va a decir, no, el capitalista debe ser el dueño de los medios de producción y el resto debe simplemente ser un jornalero a quien yo voy a pagar lo que la ley considere justo, porque ya el concepto de justicia está supeditado, es totalmente contingente al lugar donde tú vives. Entonces, el socialismo como tal, en países como Alemania, en países como la Unión Soviética, ha fracasado totalmente. Y eso es lo que hablábamos hace un par de semanas. El muro de Berlín ya cayó, China ya no es lo que era antes, tuvo que de alguna manera aperturarse a cierta inversión privada. La Unión Soviética dejó de ser Unión Soviética. Entonces, es un modelo económico que simple y llanamente cuando el Estado ha querido intervenir en el mercado, no ha sido lo suficientemente competitivo como para generar una rentabilidad, como para generar ganancia, en términos simples. Es decir, si yo invierto 10 y gano 20 y recibo 20, pues gané 10 más. Perfecto, esos 10 soles los redistribuyo entre el país. El problema es que el Estado no ha sido eficiente, no ha sido competitivo y en vez de ganar ha perdido. Y esa inversión, ¿de dónde ha salido? Ha salido de las arcas que tiene el Estado en los ahorros. Entonces, si un Estado no es competitivo, si un Estado no puede invertir, no tiene la gente capaz de hacerlo, ¿qué va a hacer? Va a generar pérdida. ¿Y tú te imaginas lo que es eso? Bueno, tenemos ejemplos de sobra en la historia. El tema es que ahora en Sudamérica está que se implanta esta idea de querer al Estado de alguna manera, y Pedro Castillo lo dijo en el último debate. Él dice de que él prefiere que el Estado controle al mercado. Eso es imposible casi. El mercado, y tú lo Como el sabes, control de precios, no puedes hacer ese es que tipo de es, es cosas. que es impensable. ¿Cómo controlas el mercado? Yo quisiera que me Hemos pasado, explique cómo pero controlas el Esteban, mercado. hemos pasado de extremos. Lo que pasa es que yo como ciudadano veo que mi jefe, mi patrón, el empresario, me explotan y veo que el Estado se cubre los ojos. Entonces, el ciudadano quiere más Estado, pero no nos damos cuenta que el Estado no puede ser empresario
y mucho en países en nuestra región. El Perú es deficiente, el Perú no puede jugar el rol de empresario. Eficiente ¿Por y qué? corrupto. Porque la corrupción está alta. Total. Corrupto. No porque el Estado sea deficiente y que no sepa, oye, mira, voy a hacer mi aerolínea y sí, voy a competir igual que LAN, ¿no? LAN cobra $100 y yo te cobro 98. Oye, por $2 no hay mucha diferencia. Un low cost peruano, monstruo, bacán. Pero no, hay corrupción, corrupción. Y eso es lo que mata. Total, pero El Estado no debe jugar el rol de empresario. El Estado debe permitir que haya más empresarios que jueguen bajo las reglas del Estado. Y el Estado tiene que entender que el eje central de su comunidad, de su sociedad, es el ser humano y buscar el bien común. total, pero cuando el Estado intenta entrar a justamente competir, como tú mismo has dicho, puede entrar con un modelo tipo low cost. Imagínate una aerolínea, Aeroperú, que se reactive Aeroperú. Entra con un modelo low cost, pero esos tipos de modelos económicos de bajo precio tienen que generar gran cantidades de volúmenes de venta para que pueda ser rentable. Porque en un modelo low cost, en realidad, si bien es cierto, los costos son bajos, pero también el margen de ganancia, o sea, la utilidad, no es tanta. ¿Dónde ganas ahí? Tú ganas ahí en el volumen de venta. Entonces, necesitas de alguna manera cierta competencia empresarial, gente que pueda saber, ok, este es mi presupuesto, es del Estado y tengo que generar rentabilidad. Está bien, pero eso, si no se logra, es totalmente peligroso y ahí sí podemos terminar de repente como los países que han fracasado con modelos así, ¿no? Entonces, ahora, para ir redondeando, o sea, hemos dicho de que ambos candidatos podrían ser iguales en cuanto a la incapacidad o la reticencia que tenemos para votar por ellos. Yo te soy honesto, es viernes, es cierto, y no lo digo con vergüenza, yo no sé qué voy a hacer el domingo, ¿ok? Y no quiero ser el único, creo que hay un montón de gente que aún no sabe qué es lo que va a hacer, en el sentido de que, ok, votar por Keiko es reivindicar al Fujimorismo, bien, entonces tienes otra opción. En realidad tienes dos opciones más. Tienes votar por Pedro Castillo o simplemente no elegir el voto del blanco o el voto nulo, ¿no? Y la opción está ahí al margen de que la quieras tomar o no la quieras tomar, ¿no? Entonces, pero votar por Castillo, valgan verdades, también es reivindicar, no reivindicar, pero avalar algunos actos de gente relacionada con el Movadef y también con Sendero Luminoso. Entonces, de alguna u otra manera, nos encontramos en una situación que va a generar caos. O sea, si tú me preguntaras, ¿qué va a pasar de acá a unos meses? Va a haber, tenemos un Pedro Castillo, que yo pienso que va a ser un gobierno débil, con oposición, sin tentáculos, y tenemos una Keiko que si sale, más bien no va a ser débil, creo que va a ser un gobierno, ella tiene ya a gente que le debe favores, que le lame las botas, entonces por ahí que va a ser más compacta, pero puede terminar siendo una autoritaria y podríamos terminar en un modelo más bien totalitarista, que a la final Por eso, es... Esteban, te dije la vez pasada que yo ya había considerado, y hoy lo sigo considerando viernes, que de todos los errores, de todas las cosas, porque los dos están en nivel cero, pero yo hoy considero que Pedro Castillo es el mal menor. ¿Por qué? Porque te lo había dicho, Pedro Castillo tiene 35 congresistas y tenemos 130 congresistas. Si tú le quitas eso, son 95 congresistas si la suma no me equivoca, si la resta no me equivoca. Eso quiere decir que Pedro Castillo, vamos a imaginarnos hipotéticamente que juramenta el 28 de julio. El 29 de julio, el hombre dice no va a haber parada militar y se pone a bailar, no sé, o da un decreto, qué sé yo, qué sé yo, dice a partir de ahora vamos a imaginarnos algo. Se prohíben las importaciones de, qué sé yo, pues de De trigo, algodón. de algodón, vamos a poner. Pongamos el ejemplo de algodón porque yo Ya, conozco más o menos el negocio. Por el tema de Gamarra y los empresarios, de la competencia desleal y todo lo demás. Entonces, el 29 de julio, Pedro Castillo saca un decreto y dice está prohibida la importación de algodón de la India, de la China, qué sé yo, para proteger, y mete su floro, ¿no? Para proteger el mercado nacional y qué sé yo, y no sé cuándo, ¿no? Pero tú sabes que desde que se decreta hasta que se reglamenta y se oficializa puede pasar días y semanas, ¿no? El 29 de julio que decreta eso, sale en el diario El Peruano, vamos a poner 8 de la mañana, el Congreso se reúne, ahora que se están reuniendo por Zoom, a las 11 de la mañana y lo vacan.
Es una posibilidad. O sea, te baja Escúchame, por y lo cualquier vaca. cosa. ¿Y quiénes lo van a vacar? El Fujimorismo, Rafael, Her- eh, Hernando de Soto, Acuña, Acción Popular, porque Acción Popular ahora le gusta vacar presidentes, ¿no? Y si vas sumando, llegan a los 87 votos. Por eso te digo que para mí Pedro Castillo va a tener que pensarlo bien porque lo van a vacar. En cambio, Keiko, si el 29 de julio saca un decreto que dice a partir de ahora todo protestante que sale le da mayor poder a la policía para, qué sé yo, cual floro como Colombia, no la van a poder vacar porque ya tendrá comprado los congresistas o los comprará. El Fujimorismo es experto en comprar congresistas. Y la caída del Fujimorismo fue por el Vladimirio Concursillat, ¿verdad? Y así Total. fueron desfilando muchos congresistas. La experiencia del Fujimorismo en la compra de congresistas es mucho. Por eso yo creo que quien entra al poder me preocupa más que Keiko se quede como dictadora a que Pedro Castillo lo van a vacar. Por eso es que tenemos que prestar atención, ¿sabes en quién? En quién va a ser la próxima mesa directiva y el presidente del Congreso, porque no nos sorprenda que el próximo presidente del Congreso o presidenta del Congreso sea el futuro presidente del Perú, así como Sagaste, y tendrás que mandar a elecciones nuevas, si es que no hay un golpe militar. Porque yo creo que los militares ahorita no están de brazos cruzados. Los militares ahorita están pensando ya en qué momento sale la... A mí me parece que por las declaraciones de las Fuerzas Armadas, ellos tienen más inclinación hacia Keiko Fujimori. Por supuesto, hay un Y precedente. entonces, si Pedro Castillo quisiera hacer un golpe de Estado, no creo que tenga la fuerza No puede, militar. no tiene los tentáculos suficientes. ¿Quiénes tienen los tentáculos suficientes para dominar el poder absoluto? Era el APRA, con el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, pero como ya no está Alan García, ya el APRA está decaída, y el Fujimorismo, porque mientras que siga vivo Montesinos y Alberto Fujimori y todo el narcoestado que hay detrás, tienen el poder. Castillo no tiene, Cerrón no tiene poder. Es un fanfarrón, habla. Pero con 35 congresistas no puede hacer nada. Con 35 congresistas no puedes hacer nada. No hay que temerle al hombre porque el 29 de julio lo vacan. El Tribunal Constitucional, a raíz de la vacancia de Martín Vizcarra, dijo que los votos valen. Eso quiere decir que mientras que existe en la Constitución Política del Perú el término por vacancia de incapacidad moral, que es distinto a cuando fue en 1800, eso significa que si los congresistas consideran que el sombrero que usa Pedro Castillo es venezolano y no peruano, lo vacan. Con tal que tengan 87 votos, lo vacan. Y esa es un poco la visión política de lo que puede pasar. O sea, resumiendo, es Keiko, en cuanto a lo político, tiene más poder, probablemente sea más difícil deshacernos de ella. Y Pedro Castillo es más débil, probablemente sea más sencillo deshacernos de él. Ahora ese es el plano político. En el plano social, yo sí espero revoluciones y manifestaciones. Imagínate que vaquen a Castillo. Todo el sur y todo el centro se levantan a manifestaciones, a quemar llantas y probablemente haya desbarajuste en temas sociales. Si vacan, imagínate que logren vacar a Keiko, también Lima, y si gana Castillo el domingo, yo te aseguro que van a haber también manifestantes en las calles el lunes hablando acerca de la democracia y la libertad. Haciendo un paréntesis, vayan a votar y por favor no se vayan con ni un polo naranja ni la camiseta del Perú, vayan con audífonos y se aíslen de todos, porque las cosas van a estar movidas en el Perú el domingo. Sí, se avisoran tiempos bastante feos en lo político, en lo social y de alguna manera en lo económico, En porque lo económico, claro, porque Esteban, el Estado a raíz de la pandemia, bueno, antes de la pandemia ya teníamos una brecha y un déficit en infraestructura, un déficit económico, un déficit educativo, teníamos un montón de déficits. Pero el Estado, a raíz de la pandemia, con el tema de los bonos, con el tema de los subsidios durante la pandemia, ha usado sus recursos. Y con las compras de las vacunas, que ahora dicen millones, las vacunas no caen del cielo gratis. Están saliendo del dinero de las igual que arcas los del Estado. bonos, igual que los bonos. Exacto. ¿De dónde van a sacar, de dónde van a recuperar ese dinero? ¿Sabes cómo? Lo va a pagar el poblador, el ciudadano, porque los van a enyucar con más impuestos, le van a reducir beneficios. ¿Sabes por qué? Porque el empresario le va a decir al Estado, ¿sabes qué? Mira Estado peruano. Así le van a decir a Keiko. Mira, ya, voy a abrir mi negocio porque y el Estado
le va a decir, necesito empresarios. Y el empresario le va a decir, ok, voy a abrir mis negocios, pero ¿sabes qué? Yo no puedo contratar 5 peruanos, no hay forma, porque mira, yo le pago 1.000, pero al final a mí me cuesta no 1.000, me cuesta 1.500 en beneficios laborales. Tú sabes perfectamente. Tengo que pagarle Claro. CTS, 30 días de Es, vacaciones, el de salud, tengo que pagarle, dependiendo del rubro, si tienes que pagarle un seguro de vida. Ahora en el Perú, a raíz de los chicos muertos de McDonald's, automáticamente te tienen que pagar un seguro de vida. Antiguamente, después de los 4 años, te pagan un seguro de vida. Pero a raíz de los muertos de McDonald's, que murieron electrocutados, y a Dios gracias, no hay justicia, te pagan el seguro de vida. Entonces, todos esos costos laborables, el empresario va a decir, mira, no, yo contrato 2 nomás. ¿Y qué va a hacer el Estado? Porque va a necesitar recaudación de impuestos. Va a decir, ¿sabes qué? Voy a flexibilizar los beneficios. Ya 30 días no. ¿Te acuerdas que hace un tiempo, hace unos años, pensaron en reducir salió, los sí, 30 días? sí, salió una Seguro ley. van a, por supuesto. ¿Quiénes van a sufrir? Le van a meter la yuca a los ciudadanos. Le van a meter la yuca a los ciudadanos en corte de beneficios. Eso es lo que pasó en Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? ¿No fue Duque que ya les quería yucar el pago de las vacunas a los colombianos y salieron a protestar y hubieron las muertes? Y eso va a pasar en el Perú, porque el Estado le va a decir al empresario, necesito dinero, impuestos, y el empresario dice, ok, tú necesitas, pero córtame algo, pues, ¿verdad? Hazme contratos que no sean, que sean fáciles de despedir, ya no pagar CTS, porque el que trabaja en el sector privado, que yo he trabajado toda mi vida para el sector privado, en 28 de julio y en Navidad recibíamos el 100% de un sueldo más un 9%, me parece, ¿verdad? Sí. De repente el empresario dice, ¿sabes qué? Ya 50%, pues, ¿no? Y si eres pyme, ya ni pagues, pues, ¿no? Por eso te digo, ese tipo de leyes, al menos ahora, no creo que la sociedad la acepte. Una ley de esa naturaleza va de todas maneras a generar guerra civil o conflictos civiles entre nosotros, manifestaciones, es horrible, o Por sea, una supuesto, inestabilidad por total. supuesto. Pero, Esa ok, estabilidad. pero mira, para ya ir cerrando, hay un par de cosas que quisiera hacer. La primera es, eh, y responde un poco, porque hay preguntas, alucina. Yo pensé que no me iba a ver ni mi vieja, No pero visualizo las hay preguntas. preguntas. ¿Sabes cuáles son las Yo sí las preguntas para veo. responderlas? Hay dos preguntas de dos personas que nos están mirando. Ya, o nos estaban viendo, no lo sé. Una es ¿Cuál es la Elizabeth, pregunta? Elizabeth Huertas, que iba a la iglesia también, ¿te acuerdas? ¿Qué dice? ¿Qué dice Elisa? Mira, por ejemplo, Elizabeth dice, una consulta, hubo un momento que decían que la gran mayoría de los peruanos no tiene idea de lo que realmente es el socialismo. ¿Y quién fue Marx? Carlos Marx, ¿no? ¿Puedes desarrollar eso un poco, entonces, por favor, para entenderlo a cabalidad? Mira, yo pienso, Elizabeth, que hablar del socialismo y Marx creo que nos demandaría un video aparte. Sin No, no un embargo, video, sería un semestre. y ni yo hablarlo, porque hay gente más obviamente especializada en esto, ¿no? Lo que sí sugiero, a menos que tú tengas otra sugerencia, un par de cosas. La primera es, hay un manifiesto que se llama el Manifiesto Comunista, que está en internet, pues es como que el resumen del pensamiento de Marx. Creo que es un poco injusto, eso sí, porque creo que Marx tiene pensamientos bastante interesantes. Y luego está el libro de Marx como tal que se llama El Capital, que es su obra maestra, es su obra cumbre. Sin embargo, te sugiero que leas artículos relacionados a Marx antes de leer a Marx mismo, porque hay ideas bastante filosóficas que conllevan pues a sus conclusiones. De hecho, en realidad te sugiero también que leas a Hegel, por ejemplo, la dialéctica hay un libro, un enorme, ¿verdad?, que se llama Fenomenología del Espíritu, que es enorme, y justamente en este libro aparece la famosa dialéctica del amo y del esclavo, que ya en otro video podremos hablar de esto. Pero básicamente socialismo es, y lo dijimos en un momento, Elizabeth, es un estado ideal utópico en la que los medios de producción no le pertenecen a ningún capitalista, no le pertenecen a un dueño en sí, sino que el medio de producción le pertenece a la comuna, a la sociedad, y que todos se benefician de esta rentabilidad. Probablemente esté yo reduciendo demasiado el concepto, porque estoy seguro que hay gente que sabe mucho más que yo en esto me Porque declaro todavía el un tema del ignorante. socialismo es un tema muy amplio y hay Total, muchos total. matices de socialismo. Hoy en día existe mucho tipo en el mundo existen diferentes tipos de socialismo. ¿Cuál es la diferencia entre comunismo y socialismo? Mucha gente dice marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, pero
de todos esos maoístas, pensamiento Gonzalo y leninista, yo me quedo con Karl Marx, porque Lenin era un loco que odiaba a lo que había en la época rusa, ¿no? Hasta que mataron al último zar ruso y la revolución rusa con la victoria de los bolcheviques, 7, y todo lo demás que conllevó al deterioro de 1991, fue la caída de... En el 91 fue que fue que se disolvió la URSS, ¿no? Y en el 89 fue la caída del muro de Berlín. Total. Ahora, yo particular, eso ya es particular, me gusta más Hegel que Marx, porque Hegel tiene incluso más desarrollos filosóficos en su pensamiento, así que tratando de repente hasta de manera burda de reducir esto, podríamos decir de que el socialismo es quien domina o quien tiene los medios de producción y a quién le beneficia. Si le beneficia a toda una sociedad o si solo beneficia a una persona o a un grupo de personas. Si es un grupo de personas, si son los capitalistas, pues eso es el capitalismo. El capitalismo es la persona que es dueña del medio de producción y que más bien pone a trabajar a la gente a través de ese medio de producción, pero él es el dueño y él se lleva las ganancias. Y la Bien, interrogante ahora, sería si es igual hablar sobre igualdad de oportunidades e igualdad de equidades. Son cosas distintas. cosa dice, o si Marx decía esta tontería de que la gente dice, no, quieren que todos seamos iguales. Si yo tengo 2 tractores, el socialismo viene y te dice, si yo tengo 2 tractores, entonces viene el socialista y te dice, no, dame un tractor y tú te quedas con uno. Eso, discúlpeme, es una estupidez. Eso jamás fue dicho. Y de hecho, Marx decía que él defendía la propiedad privada. Es más, Marx decía de que para llegar a un estado ideal de socialismo se necesita del capitalismo, se necesita de un momento del capital que pueda Es un usarse socio para generar estratégico. rentabilidad. O sea, Es un socio estratégico. claro, Y o Karl sea, Marx, bueno, y Karl Marx en su vida personal ya sabemos cómo terminó, los hijos lo mataron, terminó exiliado, terminó más pobre que lo que va a terminar Pepe Mujica, ¿no? Probablemente. ahora, acá hay una pregunta de Walter. Walter es mi primo. Él dice, entiendo que su posición es a favor de Pedro Castillo. No obstante, ¿Castillo es la solución a tantos años de decadencia política? Bueno, aquí hay No dos es la cosas, solución. ¿no? No, primero que mi posición no es a favor de Pedro Castillo, al menos no es la mía, no sé si será la tuya. La Yo, mía he considerado que es el mal menor. ya, bueno, no, mi posición no es a favor de Pedro Castillo. Es más, yo pienso que alguien puede votar por Pedro Castillo sin estar a favor de él. ¿Me Por explico? supuesto. O sea, Por ejemplo, yo mi voto es puedo. doble. Mi voto es doble. Uno, porque soy anti-Keiko, y el segundo es porque considero que es el mal menor. Ok, entonces, no, yo no estoy a favor. Para mí, Pedro Castillo es un improvisado, es un títere, no tiene idea de dónde está parado y sus No ideas, nos si él parecemos pudiera, eso. si él pudiera hacerlas, sería un caos para. Si él cumpliera las ideas de su ideario, de su partido, del ideario de su partido, que él no escribió, por supuesto, no creo de que en Perú quede piedra sobre piedra. No, pero por Ahora, eso te digo, ¿quién tiene más probabilidad de ser vacado? Veamos más allá de lo evidente, ¿no? Porque mucha gente se está encerrando en Castillo, esta total, discusión. total, El Castillo. que tiene mayores posibilidades de no durar es Castillo. Como te dije el ejemplo, el 29 de julio Castillo saca un decreto y dice, a partir de ahora vamos a prohibir las importaciones del algodón por un tema estratégico, qué sé yo. En la tarde, los congresistas se reúnen, los 87 congresistas lo vacan. Total. ¿A quién Ahora, sube? Dina Boluarte. Ya veremos, ella será considerada de repente la primera mujer, la primera presidenta del Perú. mi primo dice, ¿Castillo es la solución a tantos años de decadencia política? No, yo pienso de que la solución a tantos años de decadencia política más bien inicia en círculos o en ambientes donde estamos haciendo lo que tú y yo estamos haciendo. Yo pienso de que desde la escuela, desde la educación, si incentivamos el pensamiento crítico y el debate y quitamos un poco el pensamiento mágico y este positivismo tóxico que existe y demás, yo pienso que ese podría ser un primer paso para renovar nuestro sistema político. No sé tú qué opinas. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Yo creo que después de la coma de tu primo, dice, no obstante, Castillo es la solución a tantos años de decadencia política. Yo creo que cambiaré la palabra solución por reflejo. Yo creo que no. Creo que Castillo es el reflejo de tantos años de decadencia política. ¿Qué crees tú? Y yo te decía de que no creo que sea la solución, yo creo que la solución es lo que estamos haciendo tú y yo. Intercambiar ideas, Debates. hablar de esto, debatir, reivindicar el debate, que ya haremos un video de qué es el debate en realidad. Entonces, hablar de esto desde el colegio, desde muy chicos,
y que se incentive el pensamiento crítico y quitemos un poco el pensamiento mágico de este positivismo tóxico que nos ha acompañado y que más bien incentivemos la observación crítica, analítica, juiciosa, obviamente sin dejar de lado los momentos de diversión y demás, pero que apliquemos bien la palabra ocio. No sé si recuerdas, pero la palabra ocio viene de una palabra griega que es escolé, y escolé fue traducido al español como escuela. Entonces, en realidad, la etimología de la palabra escuela, en realidad tendría que ser tiempo de ocio, porque para los griegos el ocio era momento de aprendizaje, donde tú podías tener Exactamente. contacto con la sabiduría. Entonces, yo pienso que eso, ese es un primer paso para mejorar nuestra Y la situación política. democracia en la democracia empírica en la que vivimos es gracias a los griegos, ¿no? Los griegos la inventaron, la desarrollaron, y luego los romanos trataron de copiarla o trataron de eh, agregarle ciertos matices. Pero bueno, Total. Bueno, Renzo, entonces, bueno, tú te llamas Juan Carlos en realidad, pero siempre te hemos dicho Renzo. Creo que se vienen tiempos difíciles. Como hemos quedado, a ver si nos podemos reunir mañana y el domingo o el lunes para ver los resultados, seguir hablando de diversos temas. Hay temas que han quedado en el aire que los tengo anotados y, por ejemplo, hay un tema que yo pienso que nos debe apasionar, que es el rol de la iglesia eso mismo te iba a en decir ahorita. esta El coyuntura. rol de, no el rol de la iglesia, yo llamaría el silencio de los inocentes, porque ha habido un silencio y el manoseo de la iglesia con los políticos. Yo digo, pucha, Rafael López estaba aliado con los evangélicos. Dios mío, los evangélicos no decían nada. Yo escucho pastores Total. que dicen, escucho pastores, Esteban, que dicen a los venezolanos, que dicen que se vayan a su país, pero yo creo que no saben que Jesucristo fue visto como un Pedro Castillo en su tiempo. No a ese nivel, pero No, no, Castillo, Jesús olvídate. fue visto como un comunista terruco, Jesús fue visto de lo peor por los saduceos, Vamos a por decirlo los así, o sea, a ese castillo que tú desprecias, si tú eres evangélico, estás jodido, porque así lo marginaban a Jesús, o sea, así que era, a estás Jesús, fregado. Jesús fue, Total, uy, Jesús de Nazarena, dijo, de Chota, así como la gente que se total. expresa de Pedro Castillo, este serrano que vas a ver ignorante, así hablaban de Jesús. Igualito. De Nazaret puede salir algo bueno, decía Nathaniel. De Sí, Nazaret. y Es las como ideas decir, de Jesucristo de compartir, de decirle al rico que deje su riqueza para darle al pobre, en una especie, Jesús era visto, por eso es que hay que entender los contextos, Esteban. Y los cristianos no pueden, tienen que tener mucho cuidado con lo que se expresan, porque a veces por total, desconocimiento cometen errores garrafales. Y otra total. cosa, no usar el púlpito para temas políticos o personales. Yo creo que el Y no púlpito. solo para temas políticos, para temas personales. Pero eso, de eso hablamos mañana. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien, mañana a la misma hora por el mismo canal. Un gustazo, Renzo. Un gusto, Cuídate, nos estamos viendo. Bye bye. cuídate. Chao.